Muchas gracias, Guillermo. Ahora cedo la palabra a Javier Azpeitia, a quien todos conocemos por Xavi, como ya se ha podido ver, que es escritor. Creo que su última novela publicada se titula Nadie me mata. Antes publicó otras como Ariadna en Naxos y otra acerca de Mesalina, de la que yo tengo noticias también por mi dedicación profesional a la tradición clásica. Bueno, Xavi también ha sido editor, ya ha trabajado en la editorial Lengua de Trapo y en la editorial 451, me parece, si no estoy equivocado. Adelante, Xavi. Muchas gracias. Pues sí, yo también, efectivamente, me conocéis todos, y el repaso a por qué estoy aquí es ese, efectivamente. Como cronista, como cuentista, como profesor, como, sobre todo, como persona que espera nerviosa que lleguen los libros. Yo creo que la profesión de editor incluye todas esas cosas, porque cuando eres editor tienes que ser prologuista, tienes que ser profesor, tienes que ser... porque generalmente trabajas con gente que no ha estado formada en el oficio, pero sobre todo eres una persona que está deseando que lleguen unos objetos físicos a la Feria de Frankfurt, el acto con rueda de prensa, la presentación, y los libros nunca. Ese es mi trabajo, es lo que he hecho siempre, y lo de hacer prólogos, dar charlas, etcétera, bueno, es una anécdota. Soy una persona que se ha trabajado el oficio para el que estáis mentalizándoos y para el que estáis estudiando, que es el oficio de editor. Una persona que espera a que los libros lleguen. Esto se va a solucionar rápido, ahora con los libros virtuales se soluciona. Bien, sobre todo lo más importante que tengo que deciros es que para mí es medir un curso desde el punto de vista de un profesor es siempre evaluar una sola cosa, es en qué medida he aprendido de los alumnos en este curso. Es cierto que yo este año me he implicado un poco más por distintas cosas. Este año he estado un poquito más metido, me habéis visto más que otros alumnos en otros cursos, pero la verdad es que yo he aprendido mucho en este curso y quería daros las gracias por eso. A mí me parece, entre las cosas que he aprendido es que haciendo el cuento para el libro de los oficios, como sabéis, me puse a estudiar sobre una figura mítica de los editores que es Aldo Manucho. Aldo Manucho es el primer impresor moderno que trabajaba en la época de los incunables, nació en 1450, a la vez que Gutenberg, calculamos que inventó la imprenta de tipos móviles, y revolucionó ese mundo de la edición 50 años más tarde, ¿no? Pues yo, a lo tonto, por hacer ese cuento que desde el curso se me ha encargado, me metí a estudiar sobre esta figura que siempre me ha encantado. Y siempre se ha dicho que la crisis actual es muy parecida, el cambio que hay a los libros virtuales es muy parecida a la crisis que se vivió en el cambio del códice medieval copiado por amanuenses al libro impreso en esa prensa de vino. En realidad hacen una prensa de vino, pero luego se hace el vino con un poquito más de cuidado, pero en el fondo también es vino. La literatura no es otra cosa, ¿no? Y las distintas variantes de lo que conseguimos leer al final son vinos más o menos añejos, ¿no? Bien, Aldo Manucho cambió todo eso en un momento en el que 50 años después de que se inventara la imprenta tenían exactamente los mismos problemas que tenemos ahora, exactamente los mismos. Sobreproducción, de hecho la imprenta no fue una vía para el humanismo y todo lo que se quiere decir, pero fue uno de los momentos cruciales en la conversión de los procesos de trabajo en procesos industriales. El invento de la imprenta básicamente lo que lleva es a hacer muy deprisa las cosas, que es lo mismo que nos ha llevado la revolución industrial, que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que tenían la sobreproducción de libros. En ese momento Aldo Manucho, cuando empezó a imprimir en Venecia, había en Venecia 350 imprentas que estaban sacando 3.000 títulos y moviéndolos por toda Europa, generalmente en latín. Esa sobreproducción
hacía que muchas imprentas cerraran porque no podían colocar los libros, no cogían las vías de comunicación, de reparto de los libros, que eran las mismas vías que se habían usado tradicionalmente para la seda y para las especias a través de Europa, ¿no? Y que habían pasado de Roma a Venecia. Tenía ese problema y tenía el otro problema fundamental que tenemos ahora, que es la tecnificación de la cultura, ¿no? Ya se nos ha dicho muchas veces que es importante darse cuenta de que Gutenberg no era un intelectual, Gutenberg era un orfebre y lo que se puso es a trabajar para hacer cosas que hacían los amanuenses a toda velocidad. Y las revoluciones, no sé, pero lo que la humanidad llama revoluciones son generalmente cambios a partir de los cuales las cosas se empiezan a hacer más deprisa, si es que buscamos una definición que le dé coherencia a muchas cosas de nuestra historia, ¿no? Pues bien, este Aldo Manuccio, cuando se enfrentó a ese trabajo de editor, los problemas que tenía son los mismos que os vais a encontrar en el mercado. Y en cualquier mercado de cualquier producto, desde que el capitalismo se formó, que es en el mismo momento en que se formó la industria y en el mismo momento en que se formaron ciertos procesos de explotación de los trabajadores un poco distintos, más sofisticados que los procesos medievales, feudales, pero muy bien pensados. Y la solución a esa tecnificación, que entonces la tenían orfebres, eran orfebres que se pasaban los conocimientos de unos a otros en secreto para que nadie los consiguiera y poder así abrir las tipografías sin que nadie supiera cómo lo hacían y manejar las imprentas sin contarlo, que todavía no sabemos cómo lo hacían exactamente, pues en ese momento los orfebres se hicieron con la transmisión de la cultura y no sabían qué es lo que había que ofrecer exactamente a los lectores, porque no sabían lo que querían los lectores, así que les dieron leyes para ir trampeando en la vida y misales y biblias para ganarse la vida eterna. Y con eso inventaron el bestseller, más o menos, que es pues más o menos lo que sigue siendo el bestseller en este momento. Y Aldo Manuccio lo que hizo fue cambiar todo eso y empezar a demostrar que generalmente lo importante de un proceso de edición es saber seleccionar títulos y que ese es un proceso intelectual, no es un proceso técnico. Y entonces si ahora los orfebres de ahora son la gente que está trabajando en informática, ¿no?, que no se den cuenta que el proceso de edición de libro virtual va a tener que llevar también, inevitablemente, un proceso de decisión de cuáles son los verdaderos libros que necesita la gente, sin llamarles, y conviviendo con la sobreproducción del producto capitalista y con todas esas cosas, pues en el momento en que todo eso encaje otra vez estaremos ante un buen panorama de edición. Me imagino que habréis oído muchas cosas apocalípticas a lo largo del curso. Lo que está claro es que a partir de ahora hay un trabajo muy interesante por hacer. ¿Qué es lo que he aprendido yo en este curso? Fundamentalmente me ha sorprendido los trabajos más cercanos que he hecho, el modo en que he visto reaccionar a la gente que se acerca al oficio de una forma nueva y sin todos los prejuicios que llevo yo acumulados de tantos años de carrera, ¿no? Una de las cosas que más me ha sorprendido es el libro de Gómez Carrillo que he editado. La intervención, lo vimos en la clase, la intervención de un editor es una cosa muy extraña. Hay editores que intervienen, como el editor de Carver, cambiando las comas, quitando frases, haciendo cosas, inventándose, son creadores en realidad. Pero los más hábiles son aquellos que, partiendo de los textos del autor, dejan los textos del autor ordenados de otro modo, seleccionados de una forma especial. El libro de Gómez Carrillo, en el que he participado yo como prologuista, y sin tocar la selección en absoluto, es un verdadero ejemplo, hecho por alumnos de este curso, de cómo se puede hacer una verdadera intervención del editor en el texto. Y da a un Gómez Carrillo que yo no conocía, que yo creo que nadie conocía, y que es posible leer a partir de unos minutos cuando lleguen los libros. Por eso quería daros las gracias a todos.